Buen día, nos estamos viendo de tiempito. Ya, entonces vamos a continuar con nuestros temas. Ya habíamos concluido todo lo que se refiere al embarazo, parto y puerperio normales, aunque en puerperio también hemos hablado de lo patológico, ¿no? Ahora vamos a hablar de la patología de la gestación, es decir, de las principales causas que pueden alterar un embarazo normal. Y en primer lugar vamos a hablar de las hemorragias que se producen a lo largo de todo el embarazo, y es por eso que nosotros dividimos en hemorragias de la primera mitad del embarazo y hemorragias de la segunda mitad del embarazo. ¿A qué se refiere esto? Un embarazo normal dura 40 semanas. Entonces, la primera semana o la primera mitad hablaremos hasta las 20 semanas de gestación y posteriormente a partir de las 20 las subsiguientes patologías que causan hemorragia. En la primera mitad del embarazo hay patologías que nos alteran o hacen que termine nuestro embarazo. ¿Y cuáles son? El aborto, el embarazo y la enfermedad trofoblástica gestacional, conocida también como embarazo molar o mola hidatiforme. En la segunda mitad del embarazo, las hemorragias son causadas por el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la placenta previa y la ruptura uterina. Entonces son estas entidades las que nos pueden provocar hemorragia a lo largo de las semanas de gestación. Ustedes bien saben que es el aborto, es la eliminación o la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación y con un feto que pesa aproximadamente 500 gramos. Aborto se dice independiente de la vitalidad, puede estar vivo o puede estar muerto, pero lo que se refiere es al tiempo de gestación y al peso en el momento de su expulsión. De acuerdo a las semanas de gestación, el aborto puede ser ovular cuando se produce su eliminación las 2 primeras semanas. Embrionario, cuando la eliminación se va a producir desde la 3ª a 8ª semana. Aborto precoz, que ya estamos en la etapa fetal, de 9 a 12 semanas, y aborto tardío, aquel que se produce entre las 13 a 20 semanas de gestación. Clasificamos el aborto de acuerdo a diversas formas en que se produce. Así tenemos, según el mecanismo de su producción, según su evolución y si ha sido completo o incompleto. El aborto puede ser espontáneo u ocasional. Espontáneo, es decir, sin la intervención de la madre, peor de un médico, y puede ser a la vez ocasional o habitual. ¿A qué se refiere? Ocasional, cuando la mujer ha abortado 1 o 2 veces, y habitual, cuando ya la paciente, por diferentes patologías que nosotros debemos estudiar, ya ha abortado más de 3 veces consecutivas. Y el provocado, solamente para conocer la clasificación legal, conocido también con el nombre de eugénico, es aquel que se interrumpe el embarazo cuando corre la vida de la madre peligro. O ustedes han escuchado niñas que han sido violadas por el padre, hermano, etcétera, ¿no? Y el ilegal, que también es conocido como criminal, donde intervienen ya otras manos asesinas que van a ir a terminar con la vida de ese nuestro feto. El provocado es, ustedes van a llevar en medicina legal,
Entonces nosotros solamente vamos a tratar del aborto espontáneo. Un fetito que ha sido eliminado aproximadamente a las 20 semanas de gestación. Según el mecanismo de su producción, también nosotros vamos a clasificar al aborto en típico y atípico. ¿A qué se refiere? Típico es la forma normal de un aborto en que se expulsa el embrión o feto unido a su placenta y las membranas, es decir, todo en un solo tiempo. Y el atípico, conocido también como a dos tiempos, es en que se produce la eliminación del producto de la concepción a manera de un parto. Es decir, primero va a salir el embrión, se va a romper la bolsa, va a salir el embrión o feto y posteriormente se va a eliminar, se espera un determinado tiempo y se elimina la placenta con sus membranas. Según el material eliminado, entonces el aborto espontáneo puede ser completo, que se ha eliminado completamente, como su nombre indica, feto, membranas y placenta. Y el aborto incompleto es aquel en que se retiene parte del producto de la concepción. Puede ser las membranas, puede ser restos de placenta donde nosotros debemos realizar tratamiento para retirar todos los restos que se han quedado, evitar en primer lugar la hemorragia y posteriormente la infección. El aborto incompleto también puede cursar con cuadros o clasificarse de diferente forma. Afebril, cuando no existe, como su nombre indica, fiebre, no existe ninguna alteración, a pesar de haber sido incompleto. E infectado, que a la vez puede ser febril, complicado y séptico. Este tema nosotros vamos a tratar posteriormente. Y lo que nos interesa, cómo se clasifica el aborto según su evolución, porque la mujer no va a expulsar inmediatamente un feto, sino que primeramente va a cursar por diferentes pasos. Y tenemos ahí que primero, la primera etapa de la evolución es la amenaza de aborto. Es ahí donde nosotros debemos intervenir para evitar justamente la eliminación del producto. Si nosotros o la paciente ha llegado muy tarde y no podemos lograr detener ese aborto, entonces el aborto por su evolución clínica sigue en aborto en curso, el cuello se va modificando, sigue avanzando el proceso, tenemos un aborto inminente o inevitable, donde ya no se puede hacer nada, y posteriormente tenemos otra clasificación según el momento de su evolución, que es el aborto retenido. Retenido, conocido también como misset aborto, o las ecografías definen como huevo-huero. Es cuando se ha producido la muerte del embrión o feto dentro del útero, pero no ha sido expulsado. Normalmente el aborto se dice que se presenta entre 10 al 15% de las gestaciones, pero es más frecuente en pacientes que son mayores de 30 años y mucho más manifiesto a partir de los 40 años. Generalmente las mujeres que se embarazan a los 40 años van a terminar en su mayor parte con aborto. La gestación también es importante, las semanas de gestación. Se aborta generalmente en el primer trimestre de la gestación, es decir, hasta las 13 semanas. Mientras más semanas de gestación tenga nuestro feto, menor probabilidad de eliminación tiene. Al referirnos de los trimestres, nosotros un embarazo, si ustedes recuerdan bien, dividimos en 3 trimestres, desde el momento de la concepción
hasta las 12 semanas, es el primer trimestre. El segundo trimestre desde las 13 semanas a 26 semanas de gestación, y el tercer trimestre desde las 27 hasta que nace nuestro feto, hasta las 40 o 38, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la causa que nos provoca la pérdida de nuestro embrión o feto? Existen alteraciones o etiología de causa materna, fetal y paterna. Las principales son las maternas, en que a la vez pueden ser locales, es decir, se va a producir a nivel donde se encuentra nuestro feto, es decir, donde está cobijado, a nivel del útero. Y ahí tenemos las alteraciones del endometrio. ¿Qué patologías nos pueden provocar el aborto? Tumores o miomas que se encuentran en su interior o pólipos endometriales. A nivel del cuerpo uterino, un útero tambicado, también la presencia de miomas, o que este útero no se haya desarrollado completamente, como son los casos de las hipoplasias. El feto va creciendo, ese útero por su poco desarrollo ya no puede albergar más y empieza a contraer, y posteriormente se produce la eliminación. Otro factor muy importante es la incompetencia del cuello uterino, que puede ser congénita o adquirida. ¿A qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos de incompetencia del cuello uterino? Normalmente el cuello uterino tiene dos orificios, un cervical interno y un orificio cervical externo. Normalmente estos orificios, se encuentran cerrados, pero por alguna alteración congénita, el orificio cervical interno está abierto, permeable, aproximadamente a 2 dedos. Y esto hace que nuestro feto se elimine principalmente entre la segunda, tercera, hasta el tercer trimestre de gestación. Es por eso que nosotros debemos intervenir hasta las 16 semanas, cerrando ese orificio mediante un cerclaje. El cerclaje es el tratamiento que debemos realizar para evitar esta pérdida, y puede ser también adquirida cuando se ha realizado legrados, dilatación del cuello en forma torpe, que ese cuello ya no ha podido volver a la normalidad. De etiología de causa general, las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas en las que existen cuadros de hipertermia, que dicen que por esta causa nuestro feto puede morir y posteriormente ser infectado. Entonces, infecciones de cualquier tipo que van a producir elevación térmica, infección de vías urinarias, resfríos, etcétera, deben ser tratados inmediatamente, no debemos dejar pasar a que se complique, ¿no? Las infecciones crónicas, es decir, que nuestra paciente antes del embarazo ya tenía estas infecciones, deben ser tratadas, sobre todo en pacientes que cursan con cuadros de aborto recurrente, que analizamos, y estas patologías son las que causan. Entonces, antes de su nuevo embarazo, nosotros debemos tratar a nuestra paciente. La rubeola, toxoplasmosis y la sífilis son, entre tantas, las principales que nos van a provocar esta patología. Pacientes que están expuestas a algunas sustancias tóxicas, como el DDT, el yodo, el mercurio, entonces también se considera como parte de la causa que puede originar el aborto. Y enfermedades de orden general como cardíacas, la hipertensión arterial, la diabetes, pacientes malnutridas y traumatismos directos o indirectos sobre el abdomen o la pelvis, que pueden provocar hematomas, y este hematoma ayudar al desprendimiento primero del embrión o en etapas más tardías del feto. Entre las causas ovulares
se dice que principalmente se debe a alteraciones cromosómicas. Estas alteraciones cromosómicas van a producir la degeneración de nuestro huevo o embrión y posteriormente su eliminación. Existe un adagio que dice que el organismo produce para una selección natural, entonces lo que está mal hecho se elimina y generalmente se ha visto que fetitos, se los ha estudiado, fetos que han provocado abortos espontáneos tienen alteraciones cromosómicas. Y entre las causas paternas se desconoce la causa, pero se ha visto que pacientes que cursan con abortos a repetición, abortos habituales y que por cualquier causa se ha separado del marido y se ha vuelto a casar, en sus siguientes embarazos estos cursan normalmente, ya no se produce el aborto. Entonces se le asigna al padre una causa inmunológica para la producción de este aborto. ¿Cuál es la sintomatología que va a presentar nuestra paciente en su primera etapa? Es decir, cuando acude a la consulta con un tiempo de amenorrea o un retraso menstrual. La primera manifestación es la pérdida sanguínea. La pérdida sanguínea que puede variar en intensidad, ser escasa o ser abundante y también de características distintas. Puede ser un color oscuro o sangre roja rutilante. Entonces la paciente vendrá, doctora, yo estoy embarazada, pero hace 2, 3 días estoy eliminando sangre escasas, apenas mancho el paño, son unas gotitas. Nosotros ahí tenemos ya que intervenir, evitar que siga avanzando esta sintomatología, evitar llegar a un aborto en curso. Otra característica es el dolor, que el dolor, ustedes saben, cuando una mujer está embarazada, se debe a las contracciones uterinas. Estas contracciones hacen que el cuello uterino se modifique. Se modifica como primero se borra y posteriormente se dilata. Entonces, estas dos sintomatologías nos tienen que poner o dar una alarma para que nosotros tratemos a nuestra paciente y también cuando vienen por primera vez a la consulta indicarle, señora, si le duele, le sangra, inmediatamente debe acudir a su centro de salud para evitar que pierda usted su embarazo. Una mujer que se está agarrando el hipogastrio, que es generalmente donde se localiza el dolor, y posteriormente se irradia región lumbosacra, motivo de consulta. Un fetito, un embrioncito implantado en el endometrio. De acuerdo a la evolución clínica, ¿cuál es la característica que nosotros vamos a ver, el cuadro clínico que se va a presentar? En la amenaza de aborto existe una tríada sintomatológica. ¿Y cuál es esa? Aparte de la hemorragia, o conocida también como metrorragia, porque es sangre que proviene del interior del útero, nosotros al examinar vamos a ver que ese cuello no presenta dilatación cervical. Entonces ese cuello está cerrado. Entonces la tríada sintomatológica se refiere a que la paciente va a presentar dolor, sangrado en escasa cantidad y no existen modificaciones cervicales. Al examen ginecológico, nosotros vamos a encontrar un útero aumentado de tamaño que corresponde a la edad gestacional. El cuello, hemos mencionado, tiene que estar cerrado. Eso nos habla de que es una amenaza de aborto, ¿no?
Posteriormente, nosotros vamos a pedir una ecografía para ver principalmente la vitalidad fetal. Y en la ecografía vamos a ver el latido cardíaco fetal, vamos a escuchar, perdón, y vamos a ver sus movimientos. Entonces, mediante eso nosotros vamos a determinar la vitalidad. Y si pedimos la fracción beta de la hormona gonadotrófica coriónica, esta va a estar adecuada para el tiempo de gestación. Si lastimosamente no podemos detener esa amenaza de aborto y proseguir con ese embarazo, o la paciente ha llegado muy tarde a la consulta, ha dejado pasar esa sintomatología, sangrado, dolor, que dice, ¿por qué no ha venido, señora? Es que pensé que era normal. Ningún sangrado ni dolor, vuelvo a repetir, es normal en un embarazo. Eso hay que educar a la paciente y nosotros también siempre debemos intervenir. El aborto en curso, ¿por qué se clasifica? Porque la sintomatología va a ir avanzando. Entonces el sangrado va a ser mayor, el dolor es más intenso y en el examen ginecológico que nosotros vamos a realizar, el útero está igual aumentado de tamaño porque no se ha eliminado todavía, pero ya existe dilatación cervical. Nosotros podemos introducir 2 a 3 dedos y lo que caracteriza al aborto en curso es que no existe descenso del huevo. Si nosotros pedimos una ecografía, todavía hay vitalidad fetal, tal vez podemos seguir tratando como si fuera una amenaza de aborto, logrando o intentando, a veces con éxito, detener ese aborto en curso, pero la mayor de las veces prosigue el cuadro clínico, cuello abierto y la presencia de sangrado. Sigue avanzando los días y generalmente entre el séptimo día, si no se ha logrado detener ese aborto, entramos en un cuadro conocido como el aborto inevitable o inminente, donde nosotros ya no podemos hacer nada. En este caso, la hemorragia es abundante, la paciente prácticamente, en otros términos, se está desangrando, elimina gran cantidad de sangre que es acompañada de coágulos y el cuello ya está dilatado, 4 centímetros de dilatación, donde prácticamente ya no se puede hacer nada. Y el producto de la concepción va descendiendo del fondo uterino. Nosotros ya en el tacto vaginal podemos llegar a tocar, o al introducir el espéculo vemos a través del orificio las partes del huevo, ¿no? Este aborto inevitable a la vez puede ser completo o incompleto. Habíamos mencionado que el completo es cuando se va a eliminar el producto de la concepción, placenta y membranas. En el tacto vaginal, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el útero vuelve a tener su tamaño normal porque ya ha eliminado todo. Y en el tacto nosotros encontramos que el orificio cervical está cerrado. Entonces aquí tenemos una duda de que si ha habido o no ha habido embarazo, y es la ecografía la que nos va a determinar esto, ¿no? Si pedimos también una prueba de laboratorio, pedimos la fracción beta de la hormona gonadotrófica coriónica, esta todavía se va a encontrar elevada. En el incompleto, nosotros vamos a encontrar un útero que está levemente aumentado de tamaño, de consistencia blanda. El cuello, como no se ha eliminado completamente, entonces el cuello está entreabierto y el sangrado persiste. Entonces esa es la sintomatología que nos va a permitir diferenciar si nuestro aborto ha sido completo, se ha eliminado todo,
o ha sido incompleto, donde nosotros tenemos que proceder a su limpieza. Es un aborto completo donde el fetito ha sido eliminado con membranas y placenta. Y el aborto retenido, ya les había dicho, miseraborto, huevo huero o aborto diferido también, es el que viene la paciente a la consulta, nosotros le examinamos, es un útero levemente disminuido de tamaño, porque en este tipo de aborto hemos dicho que se produce la muerte fetal, entonces ya no existe crecimiento, y de acuerdo a las semanas de gestación o al tiempo que ha transcurrido en la muerte, nosotros podemos encontrar que ese útero ha disminuido de tamaño, pero en el tacto vaginal los orificios están cerrados. Estas pacientes generalmente acuden por la escasa pérdida sanguínea que van presentando, que tiene una coloración característica como la borra del café. Es escasa, pedimos la ecografía y ahí nos dicen que el embrión o el feto están muertos, ¿no? Entonces el aborto retenido generalmente lo vamos a diagnosticar mediante la ecografía. ¿Cuál es la clínica? El escaso sangrado, y a veces puede o no existir el dolor como en la amenaza del aborto, ¿no? En la amenaza de aborto necesariamente tenemos esa tríada, el volumen que es menor, no existe tampoco modificaciones cervicales que nos pueden hacer confundir por ese sangradito con una amenaza de aborto, y les vuelvo a repetir, la ecografía nos diagnostica o nos ayuda en nuestro diagnóstico, lo mismo que la fracción beta de la hormona gonadotrófica coriónica, que en este caso ya es negativa. ¿Cómo diferenciamos los distintos tipos de aborto de acuerdo a la sintomatología? La hemorragia o metrorragia en la amenaza de aborto es escasa. En el aborto en curso ya es abundante y se va acentuando más hasta hacerse o hasta presentar coágulos en el inminente, ¿no? En el aborto diferido también hemos mencionado que la pérdida es más o menos escasa, color café. El dolor en la amenaza de aborto leve, en el aborto en curso intenso, y en el diferido puede o no existir el dolor. El cuello en la amenaza de aborto está cerrado, en el aborto en curso abierto y en el aborto diferido cerrado. Pedimos la ecografía. En una amenaza de aborto nuestro embrión está vivo, escuchamos el latido cardiofetal. Hemos mencionado que a las 5 semanas ya podemos escuchar vía transvaginal el latido del corazón del fetito o del embrión, perdón. A las 8 semanas en una ecografía abdominal, ¿no? En el aborto en curso, la ecografía, de acuerdo si ha sido completo o incompleto, nos mostrará la presencia de restos o no, y en el aborto diferido, que nos determina que nuestro embrión, que es lo que también hace que se denomine diferido, nuestro embrión o feto están sin latido cardíaco. Entonces, esta sintomatología nos sirve para determinar qué tipo de aborto tenemos. Hemos diagnosticado nuestro tipo de aborto, entonces, ¿qué tratamiento debemos realizar? Dolor, hemorragia, cuello cerrado, hablamos de una amenaza de aborto. Lo primero que debemos realizar es decir a la paciente que debe hacer un reposo absoluto, no levantarse para nada. Nosotros preferimos siempre internar a la paciente. ¿Por qué? Porque en la casa nunca se puede hacer el reposo absoluto, se tiene que atender al marido, a los hijos, etc.
En estos casos en que la paciente no quiere internarse, es bueno hacerle firmar, porque a los 2 días o 3 puede volver ya con un aborto en curso y dice no me han querido atender, etcétera, ¿no? Para justificar la pérdida de su feto. Una vez internada, nosotros debemos controlar los signos vitales, presión, pulso, temperatura, controlar la hemorragia. Simplemente con el reposo puede disminuir e incluso desaparecer la hemorragia. A veces no es necesario administrar ninguna medicación, pero la paciente dice, ay, me han internado y no me están haciendo nada. Entonces damos antiespasmódicos que nos ayudan a relajar ese útero y en pacientes que están sumamente nerviosas nosotros podemos sedarlas. Actualmente ya no realizamos la sedación porque hemos visto que también sedamos al fetito. ¿Cómo vamos a tratar de acuerdo a las semanas de gestación? El reposo, que ya hemos dicho, imprescindible. Como antiespasmódico, nosotros podemos utilizar el butilbromuro de iosina, que es la buscapina, o también que viene con el nombre comercial de Vitespasmo. Damos un comprimido cada 8 horas y el sedar, podemos sedar con diazepam 5 miligramos cada 12 horas, solamente en caso necesario, en pacientes que sí lo requieran, sino solamente el reposo y el antiespasmódico. Hemos dicho que la progesterona es la hormona del embarazo. Entonces, cuando esta hormona disminuye, también se puede presentar ese aborto. Nosotros vamos a establecer si la causa se debe a una disminución de la progesterona. Entonces, administraremos vía oral 200 miligramos cada día por el espacio de 7 días o administraremos 400 miligramos por vía vaginal. La progesterona no viene en óvulos vaginales. La cápsula que tomamos vía oral también se puede poner por vía vaginal. En estas pacientes que cursan con cuadros de aborto, se proscribe las relaciones sexuales y las duchas vaginales. ¿Por qué? Porque estimulan las contracciones uterinas. Después de las 14 semanas, nosotros podemos ya introducir más medicamentos en nuestra paciente. Podemos utilizar antiinflamatorios tipo indometacina. Podemos utilizar la indometacina 100 miligramos vía rectal por el lapso de 3 días. Antes de las 14 semanas está contraindicado porque produce el cierre prematuro del conducto arteriovenoso. Entonces, si ustedes ven que algún familiar le están recetando a las 9, 8 semanas, tienen que retirar de su tratamiento este medicamento. Podemos utilizar los betamiméticos como la isoxsuprina, que viene con el nombre de Tubadilan, 10 miligramos cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo de la signo-sintomatología de la paciente. Y la ecografía para ver la vitalidad fetal, que la vamos a realizar cada 7 días. En un aborto inevitable donde el cuello prácticamente está abierto, o en un aborto incompleto donde se ha quedado parte del producto de la concepción, lo que debemos ayudar nosotros es a eliminar lo que está dentro. Y vamos a ayudar mediante la administración de oxitocina. Ese útero se va a contraer y va a permitir eliminar. Para evitar la infección profilácticamente, nosotros podemos dar ampicilina 2 gramos cada 6 horas, unida a la gentamicina 200 miligramos, o en caso de que sospechemos de que hay un proceso infeccioso, podemos utilizar la penicilina G sódica 5 millones cada 6 horas.
Los abortos incompletos generalmente cursan posteriormente con cuadros de infección porque la paciente ha dejado mucho tiempo sin asistir a la consulta médica. En el aborto incompleto, aparte de administrar la oxitocina, para inducir la eliminación también podemos utilizar el misoprostol, que es el Cytotec, una prostaglandina. Y posteriormente nosotros podemos realizar una limpieza para sacar el excedente o los restos de membrana o placenta. En el aborto completo nosotros la vamos a diagnosticar o la vamos a confirmar mediante la ecografía. En estos casos simplemente se hace observación en que la paciente no tenga hemorragia y posteriormente al día siguiente le damos su alta. En el diferido, en el que está el feto muerto dentro del útero, igual tenemos que inducir primero su eliminación. ¿Por qué? Porque a veces si es un feto que está con 16, 18 semanas, en que si nosotros realizamos el legrado directamente, prácticamente vamos sacando restos, que primero el piecito, la manito, y eso no queremos. Entonces debemos eliminar primeramente el feto y posteriormente realizar el legrado de limpieza. El misoprostol utilizamos para ayudar a que se elimine con dosis que podemos realizarlas, una dosis única vía oral, 300 miligramos. Ustedes saben que vienen las tabletas en comprimidos de 200, entonces le damos 3 tabletas. Sublingual podemos utilizar 400 microgramos. Por vía vaginal empezamos con dosis mínimas, primero 200 y posteriormente vamos aumentando, si no hace efecto, cada 4 horas, hasta llegar a 4 comprimidos, 800 microgramos. Y posteriormente vamos a realizar, como para todo aborto incompleto, el tratamiento quirúrgico, que puede ser el legrado uterino, mediante el uso de curetas, de legras, o la aspiración manual endouterina, conocida con el nombre de AMEU. Este es el aparato que nosotros utilizamos para hacer el aspirado. Es como una jeringa donde nosotros introducimos esta cánula dentro del útero y aspiramos todo el contenido que queremos que se elimine. O el legrado instrumental, donde nosotros introducimos esta legra en el interior del útero y vamos haciendo, desprendiendo, eliminando todas las membranas que se han quedado en el interior. Entonces, todo eso lo que se refiere al aborto en sus diferentes etapas clínicas. Posteriormente nosotros vamos a hablar de las complicaciones, como son sobre todo la infección. Si tienen alguna pregunta o está todo claro. Dicen sí, les decía en práctica. ¿Han entendido, chicos? Se callan. O han entendido muy bien o no han entendido nada. Entonces, a veces siempre es bueno preguntar para que resolvamos algunas dudas, ¿no? Si no hay nada, entonces, chicos, nos vemos la siguiente semana, el lunes. Chicos. Está bien, doctora. ¿O están todos dormidos? Hay esa otra opción, ¿no? Que estén todos dormidos. Listo, chicos, hasta el lunes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Gracias, doctora. Chao, chicos.